Muy buenos días, Dios les bendiga. En esta mañana vamos a hacer nuestro devocional en el libro de Lucas. Así que por favor preparen sus Biblias y los vamos abriendo en el Evangelio de Lucas, libro del Nuevo Testamento. En nuestro estudio vamos ya en el capítulo 12 y a mí me corresponde compartir la última partecita de Lucas 12 que está entre los versos 54 y el 59. Les voy a leer. Dice así: Luego añadió Jesús dirigiéndose a la multitud: Cuando ustedes ven que se levanta una nube en el occidente, enseguida dicen, va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dicen, va a hacer calor, y así sucede. Hipócritas, ustedes saben interpretar la apariencia de la tierra y del cielo. ¿Cómo es que no saben interpretar el tiempo actual? ¿Por qué no juzgan por ustedes mismos lo que es justo? Si tienes que ir con un adversario al magistrado, procura reconciliarte con él en el camino. No sea que te lleve por la fuerza ante el juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te mete en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Con eso concluye el capítulo 12 del Evangelio de Lucas, un capítulo larguísimo con 59 versículos. Y en esta mañana lo que quiero hacer es no solo leerles la última porción que corresponde a nuestra lectura que hemos llevado de Lucas 12, sino que voy a retomar todo el capítulo 12 y sus lecciones a manera pues de conclusión y de repaso de lo que es este evangelio de Lucas y el estudio en el que estamos del capítulo 12. Y en mi Biblia, a partir del versículo 1, lo titula como advertencias y estímulos. Así que nos vamos a ir con esto. Las advertencias y recomendaciones de Jesucristo. ¿A quién le hace Jesucristo advertencias y recomendaciones? Nos dice el primer versículo del capítulo 12 que hay millares de personas que están siguiendo a Jesús. Nos dice el capítulo 50 el versículo, 54 del capítulo 12 del Evangelio de Lucas, que les acabo de leer, que Jesucristo le habló a la multitud. Y además, dentro de ese grupo, Jesucristo le habla a sus discípulos. Por allá en el capítulo 1 también nos lo muestra. Entonces, Lucas capítulo 12, haciendo un resumen de este capítulo en esta mañana, habla Jesucristo a las multitudes, habla Jesucristo a sus discípulos y nos da a entender la lectura que es un grupo grandísimo a quien Jesucristo se dirige. Y en esta mañana, entonces, a manera de 5 puntos, las advertencias que da Jesucristo. Los leo y los vamos a repasar y luego les voy comentando de dónde los sacamos. Son 5 puntos de los 59 versículos del Evangelio de Lucas capítulo 12 que hacen parte de las advertencias, de las recomendaciones que Jesucristo le da a la multitud, le da a los discípulos, es decir, a todos nosotros. La primera, temor de Dios. La segunda, prepárese para el futuro, no solo se prepare económicamente. La tercera recomendación, no vivan con miedo, pues tienen un Padre que los ama. La cuarta recomendación, déjense gobernar por Dios. Tenemos un Señor a quien le debemos rendir cuentas. Y la quinta advertencia, la quinta recomendación es sepan interpretar bien los tiempos y dentro de esto de discernir los tiempos es paguen sus deudas. Entonces les decía, son 5 puntos a manera de resumen
de las advertencias de Jesucristo a las multitudes, las advertencias, las recomendaciones de Jesucristo a sus discípulos, lo que quiere compartirnos a todos nosotros en el devocional que estamos haciendo en esta mañana. Les repito, primer punto, temor de Dios. ¿Dónde encontramos esto de temor de Dios? Lucas 12, les voy a leer de los versos 8 al 9. Dice, les aseguro que a cualquiera que me reconozca delante de la gente, está hablando Jesucristo, a cualquiera que me reconozca delante de la gente, también el Hijo del Hombre lo reconocerá delante de los ángeles de Dios. Pero el que me desconozca delante de la gente, se le desconocerá delante de los ángeles de Dios. Les decía, las advertencias, las recomendaciones, estamos en la primera, temor de Dios. ¿Qué quiere decir esto de temor de Dios? Vivir con temor de Dios. Todas estas recomendaciones, esta que estamos estudiando en particular, tiene que ver con lo que sucede en mi vida, con lo que sucede en mi corazón a partir del momento en que me encuentro con Jesucristo. Tengo temor de Dios y temor de Dios es respeto reverente. Temor de Dios es vivo como si Dios existiera. Temor de Dios, y en esta lectura Jesucristo le va a hacer énfasis, es vivir como si el Señor regresara por segunda vez. Nosotros los cristianos sabemos que Jesucristo vivió, murió, resucitó, ascendió a los cielos, hoy está vivo, hoy está gobernando a la diestra del Padre y va a regresar. A eso se le conoce como la segunda venida. Pero la segunda venida es el momento en que el Señor regresa a recoger a los suyos y a juzgar a la humanidad. Eso es vivir con temor de Dios. Estar preparados para la venida de Jesucristo. Vivir como si tuviéramos un Dios, un Señor, un Salvador. Vivir con temor de Dios quiere decir, tengo en cuenta a Dios en cada una de las decisiones de mi vida. Y es el resultado, les decía, de la transformación de la vida nueva en Jesucristo. El segundo punto tiene que ver con prepararse para el futuro, no solo prepararse económicamente, es decir, madure espiritualmente, prepárese espiritualmente, crezca espiritualmente. Esto lo vemos en particular, les recuerdo, estamos en Lucas capítulo 12, en el versículo 21. Lucas 12, 21. Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Jesucristo les lanza una parábola a las multitudes, a los discípulos, a todos los que están ahí escuchándolo y siguiéndolo. Y en el Evangelio de Lucas se titula La parábola del rico insensato. Se las resumo. Parábola, a propósito, es una historia que Jesucristo se inventa. Es una historia que Él se inventa para dar una lección, una enseñanza profundamente espiritual, utilizando elementos cotidianos. Aquí lo que hace el Señor Jesús es hablar de un hombre rico que tuvo una buena cosecha. Dice, había una vez un hombre rico que tuvo una buena cosecha. Como le fue tan bien con esa cosecha, lo que decidió hacer el hombre rico es construir graneros y construir graneros más grandes para poder retener, para poder guardar su cosecha, porque él se proyectaba muchos años hacia el futuro y decía, con esta cosecha voy a vivir bien, va a vivir bien mi familia, van a vivir bien todos a futuro. A propósito, se le llama la parábola del rico insensato y usted dice, pero ¿cómo así rico insensato? Si antes hizo bien, trabajó duro, le fue bien, creció, hizo su buen ahorro.
Pues ahí está el tema. No es malo, por supuesto, trabajar. Antes hay que hacerlo. Y qué bueno cuando el Señor bendice el fruto de nuestro trabajo. Pero eso es todo. A eso nos tenemos que dedicar única y exclusivamente. Miren lo que nos recuerda el Señor Jesucristo en el versículo 20. Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. Entonces la parábola del rico insensato dice, había una vez un hombre rico que le fue muy bien, tuvo una gran cosecha, expandió sus graneros para conservar la cosecha, para que tuviera a futuro una seguridad económica. A él el Señor le llama necio. Otra vez, necio, ¿por qué? Si está haciendo lo correcto. Pues aquí viene el punto, esto es lo que quiero resaltar. En la Biblia, la palabra necio, el término necio, se aplica a aquellas personas no torpes, no brutas, no ignorantes, no perezosas. La Biblia le llama necio al que sabe lo que agrada a Dios y no lo hace. Ese es un necio. En otras palabras, este hombre tenía conocimiento de Dios. Era un buen judío, era un buen cristiano, por así decirlo. Tenía conocimiento que existe un Dios, que hay un creador, que existe la Biblia, que todo lo que tenemos se lo debemos a Dios. ¿Pero qué hizo al respecto? Nada. Eso es un necio. Sabe que hay un Dios, reconoce que existe la voluntad de Dios, pero no la quiere hacer. A él el Señor le llama necio. ¿Y qué le sucede al necio? No puede disfrutar de las bendiciones de Dios porque se le olvidó algo importantísimo. Y es que uno no solo tiene que generar buenos ingresos para darse una buena seguridad para que usted a futuro no tenga que preocuparse de nada. Felicitaciones, eso es importante. Viva bien, ponga a vivir bien a su familia, eduque bien a sus hijos en la medida de lo posible. Que el Señor bendiga todo su esfuerzo. Eso está muy bien. Me alegra mucho, lo felicito. Pero será llamado necio, seremos llamados necios si no tenemos en cuenta a Dios. Y quiero contarles un pequeño paréntesis. Este fin de semana estuve en un congreso de parejas con mi esposa y otras aproximadamente nos dijeron 260 personas. Estábamos en el Redil, tenemos un sitio de retiro de nuestra familia en la fe, en Colombia, de viernes a domingo, para estudiar temas de parejas. Y me encantó ver personas profesionales, padres, madres, con hijos, con ocupaciones, con responsabilidades, con sus trabajos esperándolos, que se pararon un fin de semana. Por supuesto, hubo una inversión económica, un fin de semana para ocuparse de su crecimiento espiritual, de su madurez espiritual y para tratar uno de los temas más fregados para los que estamos casados, para los que nos gusta la familia, el tema de pareja. La familia es aquello que puede que más nos cueste. Otras cosas las podemos hacer bien, pero el reto de la familia es muy grande. Y por eso yo estaba feliz no solo de compartir con mis discípulos en el redil, sino de ver más personas, más parejas, más familias interesadas en dejar la necedad, en no ser necios. Y eran personas, les repito, ocupadas, con buenos trabajos, en sus testimonios los decían, que yo soy gerente, yo no sé qué, que yo tengo tal emprendimiento, que yo hago tal cosa, que buenísimo, buenísimo, el Señor los ha bendecido y que los siga bendiciendo aún más, pero se paran un fin de semana para concentrarse
en su crecimiento, en su madurez, en su sanidad, en que el Señor siga moldeando sus vidas. Eso es prepararse bien. No solo en lo que nos importa, que es lo material. Y bueno, ahorita hablamos un poquito más de esto con el siguiente punto del afán. Pero el Señor dice, piensa en el futuro, no solo en el futuro económico. Es importante ahorrar, sí. Es importante prepararse para el futuro en términos económicos, sí. Pero lo más importante, el futuro suyo, la eternidad con Cristo, su salvación. Eso es lo más importante. Porque la parábola dice que podemos trabajar duro, nos puede ir muy bien, podemos dejar cosas muy lindas en esta tierra, pero terminar muy mal en la eternidad. Tercer punto de las advertencias o las recomendaciones que da Jesucristo en este capítulo 12 del Evangelio de Lucas. No vivan con miedo. No vivan con miedo. Tienen un papá, por supuesto, celestial, nos dice Jesucristo. Tenemos un Padre celestial que se ocupa de nosotros, que nos ama y se ocupa de nuestras necesidades. Y entra el Señor Jesucristo en esta discusión de no se afanen por su vida, no se afanen por su vestido, no se afanen por su comida, porque tienen un Padre que se ocupa de ellos. No está diciendo no cumplan con lo que hay que cumplir, que ya lo vimos en el punto anterior, que es trabajar, que es proveer, que es cuidar de su vida y de su casa. Específicamente, este punto de no vivan con miedo es disfrute de ser un hijo, disfrute de ser hija de Dios. El que es hijo, verdadero hijo, disfruta de ser hijo, baja mucho los niveles de ansiedad, baja mucho su temor, baja mucho su inseguridad. En una casa, los hijos se sienten seguros y tranquilos cuando saben que hay un papá que los cuida, que los guarda, que provee. El papá comúnmente es el que asegura las puertas, el que asegura las ventanas, el que revisa que todo esté en orden para que en su casa todo el mundo descanse tranquilo. Eso lo hacemos nosotros como humanos. Pues imagínense que Dios es el mejor padre de todos los padres que existen. El mejor papá, el más excelente papá, el papá de quien todos debemos desafiarnos como padres. El mejor modelo de padre es Dios y es mi papá, porque en Cristo yo soy hijo de Dios. ¿Qué nos dice entonces el Señor Jesucristo? No se afanen, no vivan con miedo. Les leo un par de versículos. Lucas 12, versos 30 y 31 dice, el mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan, la comida, el vestido, el cuidado de sus vidas. Su Padre sabe que ustedes las necesitan. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. Quiere ayudarse con su ansiedad, con su miedo, qué será del futuro, qué va a pasar conmigo, qué le van a pasar a mis hijos. Todo eso, encuéntrese con el Señor, hable con su papá, tome decisiones con Él. Él es el mejor padre. Él es el que sabe lo que usted necesita. Usted se sienta, hágase la imagen que usted llega, lo hacía yo con mi papá, yo iba a la oficina de él cuando lo podía visitar y me sentaba. No había que pedir cita, siempre tenía tiempo para mí. Papá, quiero hablar contigo, claro que sí. Papá, quiero decirte que estos son mis planes, esto es lo que quiero hacer. Y él me escuchaba y me daba dirección, me daba guía, me instruía y para mí eso era motivo de mucha tranquilidad y mucho descanso. Tengo un papá que me escucha, tengo un papá que me cuida, tengo un papá que me guía, tengo un papá que me da instrucción. Eso es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo.
tenemos un Padre que sabe lo que necesitamos, no vivamos afanados, no vivamos con temores, disfrutemos de nuestro papá. El cuarto punto, dentro de estas recomendaciones, advertencias que Jesucristo da a las multitudes, a sus discípulos, es dejarse gobernar por el Señor, es reconocer que tenemos un Señor, que nosotros somos siervos, mentalidad de siervos. Tenemos quien nos llame a cuentas, tenemos quien nos pida que demos razón de lo que hicimos con nuestros talentos, con nuestras vidas, con nuestra esposa, con nuestro trabajo, con nuestros hijos, con nuestra salud, por ejemplo. Versos del 36 al 37, les voy a leer de Lucas 12, dice, pórtense como siervos que esperan a que regrese su señor de un banquete de bodas para abrirle la puerta tan pronto como él llegue y toque. Dichosos los siervos a quienes su señor encuentre pendientes de su llegada. Créanme que se ajustará la ropa, hará que los siervos se sienten a la mesa y él mismo se pondrá a servirles. Es una imagen preciosa, mentalidad de siervos. La Biblia nos dice, prepárense, no estén borrachos, no estén dormidos, estén alerta, porque el Señor va a venir y les va a preguntar si cumplieron o no con sus deberes. Y de nuevo, les recuerdo, estuve este fin de semana que pasó en un redil y la temática buenísima, nos recordaron, bueno, así lo tomé yo, cuáles son nuestros deberes. Y nos hablaron de lo económico, nos hablaron de lo espiritual, nos hablaron de la parte sexual, nos hablaron del cuidado personal, nos hablaron de salud mental. Esos son deberes. Un deber es una obligación, es lo que hay que hacer. No es, ups, ese es un tema que no puedo tratar. Y felicitaciones a los que fueron, en el sentido de no es fácil sentarse usted con su pareja y estar escuchando ciertos temas porque, claro, empiezan a codearse, empiezan a decirse, sí ven, pero genial, porque uno tiene que recordar que hay deberes. Lo financiero, eso no puede estar al aire, hay que sentarse, hay que planear, hay que organizar. La parte de la salud física, la parte de la salud mental, la parte, ya les dije, de la sexualidad, por supuesto, lo espiritual. Porque tenemos que rendirle cuentas a Dios. El Señor nos entregó vida, nos entregó salud, nos entregó trabajo, nos entregó familia, nos entregó esposa, nos entregó hijos. Nos ha entregado dones, talentos, habilidades, responsabilidades. Si usted es soltero, igual tiene muchas cosas que Dios le ha delegado, le ha entregado, le ha encomendado, le ha brindado, ha confiado. Y nosotros no nos mandamos a nosotros mismos. Mentalidad de siervos. Tenemos un Señor que nos va a preguntar, ¿y qué hizo? ¿Conoces mi voluntad? ¿Qué hizo al respecto? ¿Sabes lo que me agrada? ¿Qué hiciste al respecto? Y el último puntico, dentro de las 5 recomendaciones, advertencias que les compartía yo, da el Señor Jesucristo a sus discípulos, a las multitudes. El Señor Jesús dice, sepan interpretar bien los tiempos, y habla del tema de las deudas ahí. Interpretar bien los tiempos. En la lectura, en el verso 56, dice, hipócritas, ustedes saben interpretar la apariencia de la tierra y del cielo. ¿Cómo es que no saben interpretar el tiempo actual? ¿Cómo es que no saben discernir los tiempos? Y dentro de la lectura, paguen hasta el último centavo. Paguen sus deudas. El Señor Jesús dice, se preparan para la lluvia. Nosotros tenemos estos aparaticos que buscamos cómo va a estar el clima hoy. Y decimos, hoy va a ser calor, hoy va a ser frío, hoy va a haber lluvia, cómo nos tenemos que vestir, cómo nos tenemos que preparar. Es prudente salir, nos va a dar muy fuerte el sol. Todo lo tenemos afortunadamente y gracias a Dios, lo tenemos a la mano para cuidarnos. Pero el Señor Jesús nos dice,
qué benditos. Para eso sí están listos. Pero para las cosas de Dios, ahí sí no. Y pues tenemos, me encanta mostrarles mis Biblias. Tenemos la Biblia que, que es lo que nos ayuda a nosotros a prepararnos. Y no lo hacemos. Y ahí está la voluntad de Dios. Ahí nos dice cómo organizar la vida, cómo organizar las finanzas, cómo organizar nuestras relaciones, cómo organizar la casa. Habla el tema de las deudas, nos dice que no nos afanemos, nos dice que confiemos en el Señor, nos dice que es muy bueno estar ocupados, pero hay que ser inteligentes, sabios en cómo nos ocupamos. Nos dice que no hay que vivir como necios. Bueno, todo lo que hemos estado compartiendo. Buenísimos para interpretar si va a llover, si va a hacer calor. El Señor nos dice, pero malísimos para interpretar, discernir, conocer la voluntad de Dios, para saber qué es lo que agrada a Dios, para reconocer que el Señor viene pronto y que nos va a pedir cuentas. ¿Estamos preparados para ese momento? ¿Estamos listos para decirle a nuestro Padre, esto hice con mi vida, esto dejé que tú transformaras, antes tenía estos pensamientos, ahora estos, antes tenía estos deseos, ahora en Cristo tengo estos otros, antes mis pies querían correr hacia este pecado, ahora aprendí, maduré, dejé e implementé lo que a Dios agrada. Entonces les resumo, ya se nos está acabando el tiempo. Lucas capítulo 12, nuestro estudio de esta mañana, a manera de qué se trata todo el capítulo y sus 59 versículos. Les decía 5 recomendaciones, 5 advertencias que da el Señor Jesús a sus discípulos, que da el Señor Jesús a las multitudes que lo seguían. Y a manera de aplicación, prioricemos la vida de fe. Hay un tiempo para todo y debe haber tiempo para la fe. Me vine contento de haber compartido un fin de semana en el Redil, súper recomendado para ustedes. Ojalá el próximo año podamos asistir. Prioricemos la vida de fe, es una buena inversión. Cada mañana, cada día, no solo yendo a congreso, pero nuestra reunión de los fines de semana es prioridad. La cita pastoral en la que usted habla con su líder es prioridad. El orar con sus hijos en familia es prioridad. Y así, todas las cosas buenas que les hemos enseñado en la familia, en la fe. La segunda conclusión, cuando estamos bien acompañados del Padre, no vivimos afanados, no vivimos preocupados, no vivimos atemorizados, porque papá nos brinda seguridad. Y si no estamos seguros, pareciera que no estamos andando con papá, porque nuestro Padre Celestial nos brinda seguridad, nos da tranquilidad. Él sabe de qué tenemos necesidad, Él cuida de nosotros. Y lo tercero y último, a manera de conclusión, es que aprendamos a planear las cosas como agrada a Dios. No estemos tropezando por la vida. Vivamos por prioridades, llevemos una agenda, generemos buenos hábitos, planeemos bien el futuro. No solo es importante planear bien el futuro económico, y si usted ya lo hizo, lo felicito. Pero si no planea su futuro espiritual también, empezando desde hoy ya, día a día, no hizo nada. No hizo nada. Qué pena con usted. Espero no estarle ofendiendo, pero no hizo nada. Recordemos las conclusiones. Prioricemos la vida de fe, acompañémonos del Padre y planeemos las cosas, el presente y el futuro, como agrada a Dios. Vamos a orar. Padre Dios, te alabo y te bendigo por esta mañana, por este tiempo, por tu palabra.
por este resumen que hemos hecho de las advertencias, de las recomendaciones que da Jesucristo para nosotros. Y te rogamos, Señor, que quites de nuestros corazones la necedad, el querer andar solos, teniéndote a ti, pudiendo disfrutar de ti, teniendo la oportunidad, Señor, de dejarnos guiar por ti. Así que quita, Señor, quita toda soberbia de nuestros corazones, quita todo corazón ingobernable, Señor, y reemplázalo por un corazón dispuesto a dejarse guiar por ti. Gracias, Señor, por tu palabra y que ella caiga en el terreno fértil de nuestros corazones. Te pido, nos bendiga, Señor. Te ruego, nos cuides de todo mal y de todo peligro. Y sigue edificándonos, Padre Santo, día a día, a través de tu palabra, a través del estudio de tu palabra, a través de compartir, Señor, estos tiempos contigo. Te alabamos, te exaltamos y en tu precioso nombre nos quedamos. Amén. Bueno, que el Señor me los bendiga, que pasen un feliz día.